Estoy seguro que en tu día a día trabajas con Spark, pero sin saber a ciencia exacta qué es lo que está sucediendo por detrás. Es por ello que en este vídeo vamos a repasar los conceptos claves de Spark. Imagina que tienes que procesar un archivo de 1 terabyte de datos de ventas y quieres agrupar las ventas por país. Realizar ese procesamiento en tu máquina, en una única máquina, resultaría inviable. Aquí es donde entra Spark. Spark implementa el paradigma de MapReduce, que básicamente consiste en dividir esa tarea en tareas más pequeñas, map, y finalmente hacer un reduce, es decir, combinar cada uno de los resultados para dar un output final. Spark, sin embargo, no fue el primero en implementar este paradigma, este patrón. El primero fue Hadoop MapReduce y hacía lo mismo, simplemente escribía los resultados intermedios en disco, lo que daba lugar a muchas operaciones de input-output y resultaba muy lento. Spark surgió en 2009 en la Universidad de Berkeley y conseguía implementar este paradigma, pero dándole una vuelta, y es que los datos no eran almacenados en disco, sino se conservaban en memoria, en la RAM. Esto conseguía acelerar la velocidad de procesamiento incluso en un por 10. La arquitectura de Spark es relativamente sencilla. Tenemos un nodo driver encargado de coordinar las distintas tareas y n nodos ejecutores que son los encargados de realizar el trabajo pesado. Tanto el driver como los ejecutores tienen sus propios core y memoria, y cada vez que el usuario manda una transformación de Spark, pues lo que hace es que el driver es el encargado primero de construir esas instrucciones a cada uno de los ejecutores. Sin embargo, lo que puedes estar pensando ahora mismo es, vale, pero ¿cómo dividimos el dataset en partes más pequeñas? Aquí entra el concepto de particiones. Como vemos en esta imagen, tenemos un data frame de 7 filas y la hemos particionado en 4 particiones. Partición 1, partición 2, partición 3 y partición 4. Cada una de las particiones va a ser procesada en uno de los cores de los ejecutores, dando lugar a tareas. Es decir, una partición es una tarea y una tarea se ejecuta sobre un core de nuestros ejecutores. Aquí ya hemos visto un poco la jerarquía de Spark, y es que un job se descompone en distintas tareas. Sin embargo, queda un bloque intermedio que todavía no estamos viendo y que vamos a ver más adelante en este vídeo. La pregunta que puedes tener ahora es ¿cuántas particiones creo? Bueno, pues cuando creamos muchas particiones podemos tener estos problemas. Miles de archivos pequeños al escribir da lugar a que cuando tengamos que leer ese data frame, pues la lectura sea muy lenta, ya que hay muchas operaciones de input y output al abrir esos miles de archivos pequeños. También hay un overhead en la creación de tareas y en el manejo de esas tareas, lo que puede dar lugar al típico out of memory en el nodo driver de nuestro clúster. Sin embargo, cuando tenemos pocas particiones, pues puede dar lugar a que cada task procese demasiados datos, lo que tarde mucho, no estamos aprovechando el nivel de paralelismo al 100%. Escribir particiones enormes al disco pues puede ser muy costoso y lento, y también puede dar lugar al típico problema de out of memory que comentaba antes, pero en este caso en los nodos ejecutores. Otra cosa que podemos pensar es, vale, ¿por qué no creamos una partición por core? Y esto tampoco es bueno, ya que no tenemos margen ante data skew, que es básicamente cuando una tarea tiene muchos datos que procesar en comparación con las otras, pues dividimos esa tarea en tareas más pequeñas. Aquí no hay margen a eso, ya que todos los cores teóricamente estarían ocupados por cada partición. Además, si algo falla, pues no hay tampoco espacio para el reintento, por el mismo motivo que he comentado, y hay cero solapamiento, es decir, cuando un core termina su tarea, pues no puede ponerse con otra y tiene que esperar a que las otras terminen, lo que tenemos al final mucha computación ociosa. Por lo tanto, para determinar el número de particiones podríamos hacer uso de esta fórmula, que es la típica que se enseña, donde tenemos el dataset size dividido entre 128 megabytes. 128 es el bloque que nos recomienda Spark para data frames superiores a 1 gigabyte. Esto no significa que toda plataforma de datos utilice esta fórmula, algunas utilizan 128, otras utilizan más o menos. Esto es algo que incluso tú puedes configurar, pero te recomiendo que si no conoces tu conjunto de datos al 100%, mejor dejar que Spark maneje esto por ti. Hay muchas más técnicas en cuanto a lo relacionado a particiones, como por ejemplo bucketing o hive partitioning,
pero en este vídeo no vamos a tratarla ya que no nos daría tiempo. Si estáis interesados en que haga un vídeo centrado en una de estas técnicas, por favor, dejádmelo en los comentarios. Bien, lo siguiente que tenemos que saber es que hay dos tipos de transformaciones. Como estamos viendo, están las Narrow Transformations, que básicamente son operaciones que simplemente necesitan datos de su partición y ya está. Y tenemos por otro lado las Wide Transformation, que son operaciones donde requieren datos de otras particiones. Y cuando ocurre una Wide Transformation, pues en realidad lo que vamos a necesitar es un shuffling. Ahora vamos a ver lo que es un shuffling, pero aquí se desbloquea la tercera cajita en la jerarquía de Spark. Un job se descompone en realidad en varias stages y cada una de las stages contiene las distintas tags a ejecutar en paralelo. Spark va a crear tantas stages como shuffling hagan falta. Así que vamos a ver qué es un shuffling. Por ejemplo, en esta imagen de aquí tenemos dos ejecutores, cada uno con dos cores, y tenemos tres particiones. En un dataset que tenemos distintos tipos de mascotas, como es por ejemplo perro, pez, gato, pájaro. Y lo que vamos a hacer es un group by. Para hacer este group by, lo que necesita cada uno de los cores es tener todos los tipos de mascota en la misma partición. Por ejemplo, el core 1 necesita que todos los gatos estén en la partición 1, el core 2 necesita que todos los perros estén en la misma partición y así sucesivamente. Por lo tanto, como vemos, hay que hacer un shuffling, es decir, mover los datos que se encuentran en distintas particiones a colocalizarlas en una misma. Por lo tanto, el shuffling es redistribuir los datos a través de particiones y un shuffling ocurre cuando hacemos una de las Wide Transformation, como por ejemplo es un group by, un join, un distinct o un repartition. El shuffling es una operación muy costosa ya que involucra mover datos a través de la red y además supone reorganizar las filas antes de la transferencia, lo que consume mucha CPU y memoria. Conocedores de que cada vez que realizamos una Wide Transformation ocurre en realidad un shuffling, podemos identificar muchos puntos de mejora en nuestro código. Por ejemplo, en este código aquí tenemos un dataframe flight que se hace varios joins. Y para estos joins, el primero utiliza la clave de flight ID, el segundo de origin y el tercero de flight ID de nuevo. Como vemos en las métricas de nuestro job, la duración de las distintas stages han sido de 30 minutos y 25 segundos y la duración agregada a través de todas las tareas han sido de casi 3 horas. Además, hemos tenido mucho shuffle write, como vemos ahí, alrededor de 82 GB. Y hemos tenido también escritura en disco de unos aproximadamente 4 GB. También podemos ver este gráfico que nos ofrece Spark. Y como vemos en este gráfico hay una palabra que nos importa bastante que es el schain. Schain nos indica que ha hecho un shuffle. Por ejemplo, el dataframe delays con allFly se han hecho un shuffle con la clave de flight ID para hacer ese join. Segundo, se ha hecho otro shuffle en la clave de origin para unirlo con el dataframe airport. Y por último, se ha hecho otro shuffle con el resultado, con el dataframe resultante, con flight alert, otra vez por la clave flight ID para hacer ese join. Como vemos, aquí podemos ver un punto de mejora y es que se hace muchos shuffle para finalmente unir por la misma clave, que en este caso es flight ID. ¿Qué pasa si reorganizamos esos join y hacemos que primero se haga el join por origin y segundo y tercero se haga el origin por flight ID pero de forma consecutiva? Bueno, pues lo que conseguimos es reducir la duración de las stages de 30 minutos a 7 minutos, lo que es algo bastante a considerar. Y también conseguimos reducir la cantidad de escritura en shuffle de 82 GB que teníamos antes a 27 GB. Consultando de nuevo este gráfico, lo que vemos es que se hace primero un shuffle por la clave origin, era de esperar, y lo segundo es que se hace un shuffle por la clave de flight ID, ya que es el segundo join que tenemos que hacer. Pero si nos fijamos en el tercer join, en el resultado del short merge join no se hace un nuevo shuffle, ya que ese dataframe ya tiene o ya está organizado por la clave de flight ID de cada una de sus particiones. Por lo tanto, simplemente tenemos que hacer un shuffle a la hora de leer flight alerts.
Y hasta aquí estaría todo lo relacionado con conceptos muy básicos de Spark. Si quieres que siga profundizando en conceptos de Spark, como ya he dicho anteriormente, como por ejemplo en Partitions, o como por ejemplo cómo Spark construye el DAG, o cómo Spark optimiza una query, o incluso cómo podemos optimizar nuestro código Spark viendo o haciendo uso de las métricas que nos ofrece, pues por favor dejadmelo en los comentarios y estaré encantado de continuar explicando conceptos de Spark. Espero que te haya resultado útil. Si es así, te animo a que te suscribas a este canal y le des like a este vídeo. Muchas gracias, mi nombre es Alejandro y nos vemos en el próximo.